No se preocupe, que esto lo decía por si acaso entraba al tono, porque parece ser que el Partido Popular considera que solo pueden ellos faltar y que solo pueden ellos elevar el fondo del discurso. Bien, en ese sentido, desde luego, no considero que se haya faltado al tono en ningún caso, aunque sí considero que tiene usted suerte, porque como toma la iniciativa el Partido Popular, pues no hablo yo la primera como acostumbra. Entonces ya me dedico, le iba a decir una cita, que es aquella de que existen mentiras, grandes mentiras y estadísticas, pero se la voy a decir mejor al señor Garrido, porque efectivamente yo creo que están todos equivocados. Esto es una cuestión ideológica. Y es una cuestión ideológica porque yo nunca diré, y soy la máxima defensora de la escuela pública, pero nunca diré que sea mejor la escuela pública ni mejor la escuela concertada. Lo que es una obviedad es que la escuela pública, en la medida en que debe ser el eje vertebrador del acceso a la educación en nuestra comunidad como garante del principio de igualdad de oportunidades, debe ser la que debe ser financiada en su mayoría con los recursos públicos, con el dinero público. Y efectivamente, esto es un debate ideológico, no de la señora Enar Moreno, como cree opinar el señor Garrido, que debe ser que se creen que en los demás partidos actuamos como en el suyo, que será que alguien viene y les da el dogma de lo que tienen que defender. En mi organización está generalmente, diría con carácter unánime, se defiende la postura de la defensa de la escuela pública como prioridad fundamental de un Estado, de un gobierno que busque el principio de equidad, el principio de justicia redistributiva, y que solo puede hacerse a través de lo público. Ya me gustaría ser yo la teórica de este tema, pero lamentablemente no es así. Hay grandes precedentes en mi organización, muchos de ellos en esa institución libre de enseñanza a la que usted hacía referencia, que puedo coincidir con usted, si fuera por aplicación de nuestra ideología, seguramente no existiría la institución libre de enseñanza, pero es que seguramente de todos aquellos que formaron y conformaron la institución libre de enseñanza, que defendían la escuela pública como principio fundamental y que hicieron una gran apuesta por esa defensa de la escuela pública en la República, en nuestro país, y que fueron en cualquier caso masacrados por la derecha golpista de nuestro país, bueno, pues seguramente ellos se hubieran disuelto. Si conseguimos generar una escuela pública generalizada, plural, con garantías y con derechos, y que garantice el principio de libre acceso a la educación y que garantice el principio de igualdad de oportunidades, se hubieran disuelto. En ese sentido no me preocupa. Yo defiendo la educación la institución libre de enseñanza. Fueron, como decía, gente comprometida con la defensa de la escuela pública, que incluso acudían a lo largo del territorio español, aún entonces más distribuido geográficamente que en la actualidad, a dar formación no solo a los niños, sino también a las personas adultas que no tenían ni acceso a la alfabetización en ese contexto. No nos dé lecciones ni pretenda utilizar a nuestros líderes en la constitución de ese sistema de educación pública que evidentemente defendemos, como bien decía usted. Y efectivamente es una cuestión ideológica, y eso es lo que seguiremos debatiendo. Efectivamente, a su vez le felicitaré por reconocer que efectivamente esto responde a un acuerdo programático. Debe ser que hay talantes que están dispuestos a llegar a acuerdos, más en los puntos que coincidimos, porque seguramente, como luego dirá la señora Villuendas, pues el PSOE no querrá quedarse atrás en la defensa de la escuela pública. Yo seguro que consideraré que siempre hemos ido más adelante, porque no nos olvidemos que la constitución de los conciertos, la creación de esta figura, desde nuestro punto de vista anómala en estos tiempos, es una creación y una apuesta del Partido Socialista en el año 1985 con la LODE, con la Ley Orgánica de Derecho a la Educación. Y es que llega un momento en que hay que empezar a hacer historia, porque también recordaremos que aquellos que hoy se movilizan contra esa reducción, reajuste o como lo quiera llamar el señor consejero, en las calles de nuestra ciudad, se movilizaron cuando se aprobó la LODE en contra de esos conciertos que les quitaba
la libertad de educación, que les quitaba libertad entonces también. Ahora resulta que se peleaban y se oponían a esa creación de los conciertos y ahora se oponen a su reajuste, retirada o reducción. Y resulta curioso porque efectivamente la derecha económica de este país, que lidera y dirige la mayoría de esos centros concertados, se adapta al medio y aprendió muy bien que cuanto mejor podían seguir adoctrinando, sí señor, adoctrinando en esos centros educativos con el dinero público, con el dinero de todos. Y por eso rápidamente se reestructuraron y se reorganizaron, y desde el Partido Popular en nuestra comunidad, contrariamente a lo que nos viene a decir hoy, que parece ser que se mantuvo estable, pues ha seguido concertando y concertando unidades. Entre otras, apostando por un centro que no tenía ninguna unidad de los 0 a 3 años y que, contrariamente a mi postura política, se prorroga este año. Me refiero evidentemente al Colegio Marianistas, que es un centro histórico de educación secundaria y que hace años, por una decisión política, también sí política e ideológica del Partido Popular, se decidió concertar desde los 3 años en adelante. Y ahora, por una cuestión de lo que decía el señor Cacho en su intervención, de mantener los derechos adquiridos de los que fueron escolarizados en sus tiempos sin ninguna necesidad de escolarización, pues les mantenemos y por tanto se va aumentando por evolución natural para garantizar que no se tienen que cambiar de centro esas familias o esos niños que están escolarizados, porque tampoco nos parecería justo hacer pagar a los niños, a los padres que los escogieron, fruto de una mala gestión del gobierno del Partido Popular en nuestra comunidad. Porque una cosa son los derechos individuales y otra la apuesta por un modelo educativo que sea integrador y que garantice el derecho a la escolarización en condiciones de equidad. Porque usted nos da números, ¿verdad, señor Garrido? Y nos da números y nos dice que ha aumentado, y luego usted interpreta y dice que ha mantenido las ratios de alumnos y que ha mantenido el número de unidades, pero sin embargo también viene aquí que el importe de financiación, de aumento de la financiación a los centros concertados con respecto a los públicos, que según usted no han aumentado en unidades, por tanto lo que le estamos dando es más dinero por unidad a cada uno de esas plazas concertadas en nuestra comunidad. Pero eso es una cuestión matemática. Usted ahora viene a decirnos aquí que esto lo ha hecho porque eran ayudas para la escolarización especial, para necesidades especiales. También están claras las cifras. También no hace falta muchas cifras. Hace falta vivir en esta ciudad y pasarse por los centros concertados de nuestra comunidad. Hace falta simplemente pasar por la puerta. Y quiero poner en valor aquellos centros concertados, que los hay, pocos, pero los hay. Me parece que según las cifras, no me ha dado tiempo a leérmelas en profundidad, pero según las cifras creo que hablaba de 3 de 15 que tienen un nivel de escolarización, por ejemplo, de inmigrantes por encima de la media de nuestra comunidad. Quiero decir, la media de nuestra comunidad es del 16%. Creo que también vienen los datos. Vayan ustedes a cualquier centro público de nuestra ciudad, por lo menos de nuestra ciudad, y seguramente el nivel esté muy por encima de ese 16%, que además se observa racialmente, con lo cual si ahí incrementamos otro tipo de inmigrantes o de hijos de inmigrantes que nos identifican racialmente, aún se elevaría. Pero bueno, estos son datos, que luego evidentemente los datos se interpretarán. Y les pido que tengan memoria. Y señor consejero, le pido a usted que no tenga los anchos hombros que ha tenido el gobierno del Partido Popular, que parece ser que, como ellos dicen que no van a las movilizaciones, bueno, sí van, pero no convocan, no sé, estuvieron el otro día en los coches, pero no estuvieron porque, no sé, yo sí que estuve en todas las movilizaciones de la escuela pública en nuestra comunidad frente a las políticas ideológicas del Partido Popular, tan ideológicas como las nuestras, que decidieron seguir derivando fondos públicos para financiar a las élites de nuestra comunidad, a los más ricos de nuestra comunidad, que decidieron destinar los recursos públicos no a equiparar y a distribuir la justicia social en nuestra comunidad, sino que decidieron destinarlo a financiar a los más ricos. Porque efectivamente interpretemos la ley. Y el artículo 27 de la Constitución española no garantiza ni le da a nadie el derecho a que se le financie el centro de su elección. Y a nadie se le pasa por la cabeza, por ejemplo a mí, venga, vamos a ver, los centros de La Rioja, pues podría gustarme a mí mucho el Montessori. ¿Por qué no me lo pagan? Pues no me lo pagan porque no es una necesidad de escolarización. Porque quiero volver al argumento inicial, porque efectivamente los conciertos se aprueban en la LODE del año 1985. Decisión que yo no comparto, pero sí comprendo.
Y digo, no comparto, porque yo defiendo que la política que aprobó los conciertos lo que hizo fue una dejación, lo que permitió fue una dejación del Gobierno que, lejos de invertir en construcción de centros públicos y de infraestructura de centros públicos para garantizar esa escuela pública como eje vertebrador, lo dejó todo en manos privadas para tener ahora en la situación que estamos y ir poco a poco convirtiendo en las grandes capitales la educación pública como una educación residual. Por eso digo que comprendo, porque en ese momento era el momento, y eso evidentemente no puedo dejar de apoyarlo, era el momento de generalizar el acceso a la educación y no teníamos infraestructuras públicas para garantizarlo. Y se optó por la fórmula de conciertos que, como dije, se privatizó. Y el problema vino después, cuando no se hizo esa inversión que teníamos que haber hecho para ir recuperando esa escuela pública como eje vertebrador. Bueno, pues en el año 2019 ganamos las elecciones, o ganó el Partido Socialista, evidentemente, las elecciones, con un apoyo de Izquierda Unida y de Podemos en nuestra comunidad que le garantizó la mayoría suficiente para gobernar. Y decidimos comprometernos con aquello que llevábamos en programa electoral, los dos por separado, o los tres por separado, que era la defensa de la escuela pública. Y como digo, podíamos haber intervenido a lo loco, o podíamos haber exigido del señor consejero que interviniera a lo loco. Y podíamos haber planteado una postura agresiva en el sentido de decir, solo escolarizamos en la escuela privada concertada a aquellos niños que no puedan ser escolarizados en la escuela pública. Pero decidimos no crear traumas. Decidimos no obligar a nadie a modificar su escolarización, evidentemente. Y por tanto, lo que decidimos es, cada vez que sea necesario por razones demográficas reducir una unidad, esa unidad no se va a reducir en la escuela pública, se reducirá en la escuela privada concertada, porque la finalidad de los conciertos no es otra que llegar donde no llega la estructura pública. Y esa es la realidad, y todo lo contrario son trampas. Y que esto ahora se venga a decir y se venga a confundir a la gente diciendo que esto es un aumento de ratio, no hay aumento de ratio. La ratio no ha variado, que yo sepa, con respecto del año pasado a esta, porque la ratio máxima eran 25 alumnos por aula en unos niveles, 30 en otros y 35 en otros, con el margen del 10% que corresponda. Bueno, pues la ratio máxima sigue estando, contra mi criterio, en los mismos niveles que estaba el año anterior, porque también tenemos dentro de nuestro acuerdo de gobierno que debiera reducirse en una unidad, o sea, en un alumno por unidad. No sé si será abordable en este momento o no, pero no se ha aumentado la ratio, no mintamos. No hagamos demagogia barata diciendo que en un contexto de crisis del coronavirus se ha aumentado la ratio. No, se ha racionalizado. Se ha racionalizado y se ha dejado de primar y de beneficiar a la escuela privada de nuestra comunidad. Y se ha dejado de sostener con fondos públicos. Y evidentemente, igual que yo tengo derecho a que me practiquen una intervención de apendicitis y tengo incluso derecho a la libre elección de médico, dentro de los que haya libres, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con la escuela en nuestra comunidad. Y es que yo tengo derecho a escolarizarme donde quiera siempre que haya plazas, pero esto no es nada nuevo. Esto ya ocurría y el Partido Popular gobernaba con el baby boom. Y conozco a mucha gente que ha querido escolarizar a sus hijos en escolapias, por poner un ejemplo, en su tiempo, porque ahora le sobran plazas, pero en su momento quería escolarizar a sus hijos en la escuela, en esa escuela, por ejemplo, o en el Duquesa de la Victoria, por no confrontar. Y simplemente, pues como se articula la lista de escolarización en base, por un lado, a unos puntos económicos, al número a que tenga un hermano en el centro, a la discapacidad, a familia numerosa, pues unos entran y otros tendrán que ir a su segunda, tercera o cuarta opción. Pero es que esto entra dentro de la lógica. Si todos quisiéramos escolarizar a nuestros hijos en el mismo centro, pues evidentemente no ocurriría. Pues estoy segura, señor Garrido, que va a haber menos problemas de escolarización donde quiera este año que cuando gobernaban ustedes. Por una simple razón, porque hay menos niños. Por lo tanto, no nos hagan trampas. No mientan y no engañen a la gente, porque efectivamente yo entiendo que el consejero, el señor Cacho, esté preocupado porque duerman bien las familias. Yo creo que duermen muy bien. Y la diferencia es que cuando ustedes hablan de una escuela pública adoctrinadora, mienten y engañan.
porque los únicos que han estado convocando manifestaciones desde los centros públicos, desde el Racima, por ejemplo, con los medios de todos, han sido los gestores de la escuela privada concertada. Los que dan papelitos a los niños con referencia a nombres propios de diputados de este Parlamento son los gestores de esos centros privados concertados. Si eso no es adoctrinar, pues ya me lo explicarán ustedes lo que es. Y evidentemente, con orgullo digo que desde luego, desde Izquierda Unida, vamos a seguir apoyando y apostando que el Partido Socialista cumpla lo pactado. Esa frase que les gusta tanto, que les enseñó el señor Iglesias, no sé si la conocían de antemano, la del pacta sunt servanda. Brevemente, sí que simplemente tocar alguno de los temas que he dejado pendiente. Y es que no estoy de acuerdo con usted, señor Cacho, con referencia a la aplicación de los barrios, porque también el Partido Popular, a lo largo de su gestión y en los últimos años, decidió hacer una zona única, con lo cual no tiene ningún efecto real. Pero es que son muchos los ejemplos en la ciudad de Logroño donde, a escasos 100 metros uno de otro colegio, la composición social de los centros son claramente desequilibrados y claramente diferentes unos de otros. Entiendo que la señora León, cuando hace referencia a vivir cerca, pues no sé exactamente dónde vive la señora León, pero sé dónde van sus hijas al colegio, y por cercanía debe vivir muy cerca de donde vivo yo, que lo llevo a otro colegio que seguramente esté igual de cerca, porque por ejemplo es el Espartero. No, bueno, pues donde viene, pero está muy cerca. Quiero decir que hay colegios con 100 metros de diferencia, incluso entre públicos, para que no crean que es que intento matar a la concertada, que me gustaría que no existiera, sostenida con fondos públicos, pero no es un tema solo de eso, es un tema de que los centros tienen que tener una distribución equilibrada de su alumnado, porque si no convertimos a los centros en guetos, y eso es algo que debemos no buscar y intentar impedir. Entiendo que en eso estaremos hasta de acuerdo el Partido Popular y yo, incluso Ciudadanos. Es sano para una comunidad que los centros sean equilibrados y que sean un reflejo de la sociedad en la que viven. Ni haya colegios elitistas, ni haya colegios guetos o discriminados. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que ocurre? Sí que quería plantear una cuestión que también tenemos en el acuerdo de gobierno y espero que abordemos en los próximos tiempos, que es la escolarización y la recuperación de distintas zonas en nuestra ciudad para intentar efectivamente garantizar que la cercanía al centro me da derecho a optar por una escolarización. Y porque cuando usted ha visto cómo se han levantado, no solo por ahora la retirada de 7 centros, sino cómo se levantaban cuando se anunció la posibilidad de implantar una ventanilla única. ¿Se acuerda? También amenazaron con movilizaciones entonces, y esto no es por otra cosa, porque realmente esa libertad de elección que proclaman los padres, en la mayoría de las ocasiones no es una libertad de elección de los padres, sino es una libertad de selección del alumnado por parte de los centros. Y por eso, realmente, lo que quieren es poder hacer dentro de su centro una selección de ese alumnado. Porque vamos a ser también claros, y es que no nos olvidemos del funcionamiento de muchos de esos centros. Incluso vamos a hablar del funcionamiento no ilegal, porque también he hablado antes del funcionamiento ilegal. Podemos hablar del cobro de cuotas, entre comillas, voluntarias, que son reclamadas y presionados los padres en muchas ocasiones. Esto lo digo no porque mis hijos hayan asistido a una escuela concertada, pero en mi condición de abogada me ha tocado tener que reclamar ese pago de cuotas voluntarias, no voluntarias, y cómo desde los centros se le llama a un padre o una madre para que contribuya a ese pago de cuotas voluntarias. Pero es que también, cuando una familia tiene problemas económicos, le voy a poner un ejemplo. Mi hija iba a un centro público y se quedaba, cuando era pequeña, cuando tenía 3 años, se quedaba a comer en el servicio de comedor de ese centro público. Mi sobrino, que es de la misma edad, iba a un centro concertado y se quedaba a comer en ese centro concertado. Es un servicio que presta el colegio y que daba una empresa privada la misma en los dos centros, era prestado el servicio por la misma empresa. Sin embargo, en el colegio público el coste era 75 € y en el colegio
concertado, el coste era 150 euros al mes por la misma comida, servido por los mismos trabajadores y subcontratado el servicio con la misma empresa. Por tanto, es obvio para cualquiera que lo pretenda analizar un poquito que hay un sobrecosto que no puede ser asumido por cualquier familia en ocasiones, con lo cual si dejar a comer a mi hijo en lo que es un derecho en un colegio me cuesta el doble que en otro, pues sí, depende de cuáles sean mis condiciones económicas, me está limitando evidentemente y clarísimamente mi libertad de elección. Eso no les preocupa, la libertad de elección. Lo que les preocupa mucho más es seguir manteniendo ese tipo de umbrales de renta que va a garantizar que sus colegios no están compuestos también por una composición de la sociedad que refleje todos los niveles económicos de la misma. Y eso es algo que creo que también deberemos o deberán desde su consejería para garantizar esa libre elección de centro, que si realmente les preocupa ahí el PP y Ciudadanos les apoyarán con fuerza, es a vigilar la exigencia de esas cuotas voluntarias y de esos sobrecostes de servicios que ninguna fundamentación legal tienen. Digo yo que ahí sí que, en aras a esa defensa de libertad de elección de centro sin discriminación por razón de renta, pues supongo que estarán ahí movilizándose con nosotros seguramente para exigirle que haga cumplir la ley a todos esos centros concertados y que impida la reclamación de esas cuotas voluntarias que vienen legalmente prohibidas por la misma. Pero es que podemos hablar también de este año cuáles son los papeles que les habrán enviado a todos los que lleven a sus hijos a los centros concertados con un coste de matrícula. Con un coste de matrícula que no sabemos a qué obedece, pero sí hay algunos que incluso desglosan protección sanitaria. No sé, yo que tenía entendido, aquí se nos ha informado en este Parlamento, de que eso se iba a entregar equipos de protección y geles y mascarillas igual, en igualdad de condiciones en los centros concertados que en los centros públicos. No sé por qué se va a hacer si luego se va a cobrar una cuota por ese concepto por parte de algunos centros concertados. Yo no digo que lo hagan en todos, pero por lo menos de algunos. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que es importante para garantizar el principio de libertad de igualdad de centro la exigencia escrupulosa del cumplimiento de la ley, en la misma línea de lo que planteaba la experta que nos ha traído esta mañana el Partido Popular, la señora Loza, que planteaba en otro aspecto, en el centro en concreto referido a las residencias de mayores, que es fundamental la vigilancia por parte de la Administración para el cumplimiento de la ley en esa materia. Pues le pido también que hagan lo mismo en educación. Y simplemente acabo diciéndole que yo le agradezco este trabajo y me parece muy bien utilizado el tiempo en venir a darnos cuentas a este Parlamento. Lo que no entiendo es que el Partido Popular, que es el que le ha pedido que venga, le pide que venga, le pide que explique el porqué de su decisión. Yo puedo compartir el porqué o no, pero usted viene con los deberes hechos, con unas páginas, con unos datos que evidentemente el Partido Popular tiene el derecho a discrepar del análisis que usted saca del mismo, pero que entiendo que es esto lo que deberían hacer todos los consejeros, venir aquí a darnos explicaciones para que luego nosotros podamos ejercer el control político sobre el Gobierno. Muchas gracias.